Al comienzo de la película, la protagonista femenina Rose está confundida buscando a su hija. Y su hija, Mason, ahora estaba parada al lado del acantilado, con los ojos apagados e inexpresivos, mirando hacia adelante. A los ojos de Mason, debajo del acantilado había un mundo de hierro y acero, llamas ardientes ardiendo constantemente y un bebé sonriéndole. Mientras Mason estaba a punto de saltar del acantilado, Rose rápidamente corrió para salvarla. Después de ser rescatada, Mason gimió de dolor, mencionando constantemente una cadena montañosa desierta, como si ese fuera su hogar. El marido de Rose también llegó a tiempo, y por boca de ellos se enteraron de que Mason en realidad no era su hija biológica, sino que fue adoptada en un orfanato. Rose sintió que cada vez que Mason caminaba sonámbulo, hablaba de esta cadena montañosa desierta. Queriendo curar la enfermedad de su hija, pensó que la única manera era ir allí para averiguarlo. Entonces escondió a su marido y trajo a su hija a este lugar. Cuando llegaron a una gasolinera, Rose vio que el dibujo de Mason era extremadamente extraño y lúgubre. Le preguntó a Mason qué pasaba. La niña simplemente lloró y dijo, «Yo tampoco sé qué está pasando. Esto no es lo que dibujé». El llanto trajo la atención de una mujer policía llamada Sabine, porque hace unos días hubo un caso de un hombre que arrojó a un niño por el orificio de ventilación de una mina de carbón, por lo que prestó mucha atención a estas parejas, una grande y otra pequeña. Cuando Rose fue a pagar, fue a ver a Mason y le preguntó si necesitaba ayuda. Mason cerró la ventana con cautela y respondió que no quería hablar con extraños. Sabine no se enojó y la elogió por ser una buena niña. Mientras pagaba, Rose descubrió que su tarjeta bancaria había sido congelada, por lo que llamó a Jack. Resulta que, después de que Mason desapareció, Jack encontró los resultados en la computadora relacionados con la cordillera desierta, mencionado anteriormente que este lugar es uno de los famosos pueblos fantasmas de Estados Unidos. Hace muchos años un incendio quemó este lugar, y el fuego debajo todavía arde hasta el día de hoy. No es un buen lugar. Jack no quería que corrieran el riesgo, sino que fueran al hospital para recibir tratamiento. Pero Rose ya había tomado una decisión. Cuando vio a Sabine parada frente a su auto, colgó rápidamente el teléfono y se alejó. Sabine anotó el número de matrícula de Rose. En la carretera de montaña, solo el coche de Rose circulaba por la carretera. En ese momento, escuchó la llamada de un coche de policía desde atrás, detuvo el coche al costado de la carretera y resultó que Sabine la seguía. Mientras Sabine iba a comprobarlo, Rose vio un cartel al costado de la carretera. Arriba señalaba la cordillera desierta. Rose le dijo a su hija que se apretara el cinturón de seguridad, luego pisó el acelerador y condujo hacia el carril que conducía a la cordillera desierta. Al pasar por una puerta de hierro, Rose no dudó en atravesarla, y la oficial de policía Sabine también la siguió. En ese momento, un sonido estridente salió de la radio. Su hija escuchó este sonido y gritó de agonía. Rose cerró torpemente la radio. En ese momento, una sombra oscura apareció en el auto. Rose rápidamente giró el volante para evitar golpear a los peatones, pero se estrelló contra una barrera al costado de la carretera. Rose se desmayó. Cuando despertó, afuera caía mucha nieve, un área blanca, pero lo que la confundió fue que la hija de Mason no estaba por ningún lado. En ese momento ella estaba sumamente asustada, rápidamente bajó del auto para buscarlo. Corriendo por un rato sin ver ninguna silueta, en ese momento una gota de nieve cayó sobre su rostro, convenientemente deslizó hacia abajo para ver. Esto no es nieve sino la ceniza de un objeto después de ser quemado. Estas cosas extrañas la hicieron no saber qué hacer. En ese momento, vio la señal de tráfico junto a ella, dándole la bienvenida a las montañas desiertas. Rose llegó a un pequeño pueblo, donde la niebla era espesa y la visibilidad no superaba los 50 metros. Rose gritó fuerte el nombre de su hija, en ese momento vio pasar la silueta de una pequeña niña. Rose rápidamente la persiguió, siguiendo la sombra hasta una escalera. En ese momento, afuera se escuchó una estridente llamada a un auto de policía, y luego el cielo gradualmente se volvió negro hasta caer en un área oscura. Por favor, preste atención, retire los pies debajo de la manta. Rose encendió el encendedor que llevaba y descubrió que la salida trasera estaba bloqueada. El paisaje circundante también había cambiado, volviéndose oscuro, húmedo y lleno del hedor de la descomposición. Sonó un fuerte ruido. Rose descubrió un cadáver no identificado en una cama de hierro, luego descubrió un cadáver atrapado en una red de hierro, con los órganos internos cayendo por todo el suelo. Lo que es aún más aterrador es que esta persona todavía está viva. Rose estaba asustada. Rose estaba aterrorizada, rápidamente se retiró y quiso huir. El encendedor cayó al suelo, pero otro monstruo siguió apareciendo. Luego vinieron el tercero y el cuarto, innumerables monstruos la rodearon. Rose corrió hacia una habitación, los monstruos la perseguían de cerca, rodeándola gradualmente. Mientras Rose estaba desesperada,
Los monstruos se convirtieron en cenizas y desaparecieron. El mundo circundante también volvió al estado de espesa niebla. Rose inmediatamente corrió hacia la carretera principal queriendo escapar de este lugar. Después de correr hacia el otro lado de la ciudad, encontró un acantilado que parecía haber sido destrozado por alguna fuerza. Una anciana loca apareció de repente detrás de ella, diciendo que los demonios habían cerrado la puerta al mundo exterior. Parecía muy familiarizada con este lugar. Rose sacó una foto de su hija y pidió ayuda. Luego de ver la foto, la anciana se emocionó muchísimo y dijo que era su hija. Rose no tuvo más remedio que escapar rápidamente. Corrió de regreso a su auto para buscar el teléfono y pedir ayuda a su esposo, pero no se pudo llamar al teléfono, por lo que tuvo que dejarle un mensaje a su marido. Lamenta profundamente que sus acciones personales temporales condujeran a la desaparición de su hija. Luego quiso salir de aquí primero y luego planear continuar, pero descubrió que el auto no podía arrancar. En ese momento Sabine apareció de repente. Resultó que ella también siguió a Rose a este mundo oscuro. Sabine descubrió que no había rastro de Mason, pensando que Rose la había atacado, por lo que esposó a Rose, luego la llevó de regreso para caminar por el mismo camino. En el camino, se encontró la moto de la policía de bebé estacionada al costado de la carretera. Resulta que ella también tuvo un accidente. Dando un paso más, descubrí que el camino por delante había llegado a un callejón sin salida, como si hubiera desaparecido en el espacio. Del otro lado, Jack condujo hacia las montañas desiertas pero descubrió que la policía bloqueaba el camino. Descubrieron el coche de Rose al otro lado y el sheriff accedió a llevar a Jack a las montañas desiertas para encontrar a alguien. Después de que llegaron al pueblo, era completamente diferente a lo que Rose había visto. No había niebla ni cenizas por todas partes. El sheriff le dijo a Jack que él también era de esta ciudad antes. Hace 30 años un incendio devoró este lugar, murieron personas, hubo heridos pero aún faltaba una parte, ni siquiera se encontró el cuerpo. Sabine y Rose avanzan pero se encuentran con un monstruo esqueleto. Este monstruo se hace llamar piel y huesos, lo cual no es una exageración, todo su cuerpo está cubierto por una capa de piel. No tiene brazos, ojos, nariz ni boca, solo su pecho puede expulsar mocos fétidos. Rose también aprovechó la lucha de Sabine con el monstruo para escabullirse. Sabine, después de derrotar a los monstruos, descubrió más monstruos que bajaban de la montaña. Rose siguió el mar de camino a la escuela. Aquí conoce a algunas personas misteriosas que visten trajes extraños. Rápidamente se dio la vuelta y corrió hacia un salón de clases. En ese momento, pasó corriendo una sombra, la misma sombra que estaba persiguiendo antes. Rose rápidamente la persiguió y la llevó al baño. Buscó en cada habitación una por una, pero no pudo encontrar la sombra, sino que encontró un cadáver con dientes de hierro alrededor de su cuerpo, lo que hizo que Rose tosiera y se ahogara de miedo. En ese momento, vio una flecha en la pared apuntando hacia la boca del cadáver. Asqueada, sacó una tabla de madera de la boca del cadáver. Justo cuando estaba a punto de irse, se encontró con una persona misteriosa afuera de la puerta. No tuvo más remedio que volver al baño y sujetar la puerta con fuerza. 3 personas misteriosas seguían golpeando la puerta desde afuera. Rose no pensó en nada, solo oró en silencio a Dios. En ese momento, el pájaro en el corazón de la misteriosa persona de repente lloró, y cuando lo escucharon, se fueron rápidamente. Cuando Rose abrió la puerta, no había rastro de la misteriosa persona, pero la sirena volvió a sonar y la oscuridad apareció una vez más. Rose encendió la linterna y vio que las paredes de los 4 lados comenzaron a caer, haciéndolo aún más aterrador. El cuerpo en el baño también volvió a la vida, con la cabeza y las piernas atadas, dejándolo solo con las manos para arrastrarse por el suelo. Innumerables objetos negros colgaban de la pared. Rose rápidamente se dio la vuelta y bajó corriendo las escaleras. Vio muchos cadáveres colgados boca abajo y luego se encontró con muchos insectos gigantes. Las otras 3 personas misteriosas también estaban rodeadas de insectos. Rose siguió huyendo pero vio a una niña dibujando salvajemente en un papel con un bolígrafo. La niña miró a Rose y luego inclinó la cabeza. La red de hierro de repente hizo un agujero y Rose también se cayó. Mientras esperaba que se pusiera de pie, se encontró con un monstruo de 3 cabezas que sostenía un cuchillo grande. Aquellos de ustedes que ven este monstruo por primera vez, creo que todos están asustados por su apariencia. Rose no tuvo más remedio que seguir corriendo para salvar su vida. Por otro lado, su marido Jack también vino a este lugar, pero 2 personas están en la misma posición pero no pueden ver la existencia de la otra. Jack solo podía juzgar, basándose en el olor a perfume en el aire, que Rose había estado aquí antes. El jefe de policía dijo que era solo una ilusión y luego lo sacó de este lugar. Rose cayó al suelo desesperada, llorando. No entendía que solo quería curar la enfermedad de su hija, porque se encontraba con cosas tan extrañas y extrañas. Pero el monstruo no consideró sus pensamientos, innumerables insectos la rodeaban. En ese momento, apareció una figura y la llevó a una habitación, luego cerró la puerta con fuerza.
Era la oficial de policía Sabine. Un gran insecto cayó al suelo y de repente le creció un rostro humano. Después de usar una barra de hierro para bloquear la puerta, los dos pensaron que podían dar un suspiro de alivio cuando una hoja de 10 metros atravesó la puerta. El monstruo de 3 cabezas siguió acosándolo con este cuchillo, perforando un gran agujero en la puerta. Los insectos entraron volando por el agujero y el monstruo de 3 cabezas también metió la mano y quiso quitar la barra de hierro. Sabine disparó todas las balas de su arma y no pudo detenerlo. Mientras los dos estaban desesperados, los insectos cayeron al suelo uno por uno, para luego convertirse en cenizas. La puerta rota se recuperó poco a poco y todo volvió al mundo oscuro anterior. Sabine experimentó este cambio por primera vez, gritando sus emociones. Y Rose, después de haber pasado por eso, ya no lo encuentra extraño. Sacó una tabla de madera de la boca de un cadáver, siguió las pistas para encontrar un hotel y luego encontró a 2 mujeres en el hotel. Entre ellos, una es la anciana loca que Rose conoció antes, y la otra es una residente aquí, Hannah. Hannah les dijo que había muchas otras personas viviendo aquí y que ella vino a buscar comida. Luego, encontraron una pintura en el casillero número 111 del hotel. Luego, basándose en las pistas de la pintura, encontraron la habitación número 111 escondida detrás de la pared. En la pared hay un gran agujero que conecta con otra habitación. En esta habitación, Rose encontró a la chica de la camisa azul que estaba siguiendo. También vio su rostro claramente. Inesperadamente, se parecía exactamente a su chica Mason, como una gemela. Rose quería preguntar por el paradero de Mason. La niña de repente extendió los brazos, su cuerpo se incendió y luego desapareció. Entonces una bandada de pájaros batió sus alas y voló hacia el cielo. Ana gritó que el diablo había llegado y les dijo que huyeran rápidamente. Después de correr hacia la carretera, innumerables pájaros volaron en una dirección. La sirena volvió a sonar en el cielo. Luego llegaron a una iglesia. La sirena venía de aquí. En ese momento, Rose se sorprendió al descubrir que esta iglesia era la que su hija había dibujado en el cuadro. Luego, un grupo de personas salió corriendo de la niebla y corrió hacia la iglesia confundido. Pero la anciana loca apretó con fuerza a Sabine y les dijo que no confiaran en la gente que estaba dentro. En ese momento, la oscuridad se acercó gradualmente, el piso comenzó a despegarse y volar hacia el cielo. Rose y Sabine no tuvieron más remedio que correr adentro. La anciana loca levantó la mano y un monstruo de 3 cabezas apareció detrás de Hannah. Rose y Sabine oyeron el grito y voltearon la cabeza. Hannah fue levantada en los brazos del monstruo de 3 cabezas y luego despedazada en 100 pedazos. Rose y Sabine corrieron hacia la iglesia. Bajo el liderazgo de la líder Bella, todos comenzaron a orar y la oscuridad quedó bloqueada fuera de la iglesia. Por otro lado, Jack, después de salir corriendo de las montañas desiertas, sintió que el jefe de policía tenía algo que ocultarle, por lo que entró en secreto a la sala de datos de la policía. Como resultado, en un archivo en una montaña desierta, encontró una foto inesperada que se parecía exactamente a su hija Mason. Al ir al orfanato donde una vez adoptó a su hija, preguntó sobre los antecedentes de su hija y al mismo tiempo sacó la foto para mostrársela al monje. El monje inmediatamente abrió la boca y se negó a hablar. En ese momento llegó el jefe de policía y acusó a Rack de irrumpir en una casa particular, lo esposó y luego habló con él. También conocía a la chica de la foto, dijo que la maltrataron y luego murió en un incendio en una cadena montañosa desierta, y luego aconsejó a Rack que se fuera a casa rápidamente. Por el lado de Rose, después de que la oscuridad se fue, Rose le preguntó a Bella sobre la situación de su hija. Pero Bella le dijo a Rose que solo el rey demonio sabía el paradero de su hija. Si quiere encontrar a su hija, no le queda más remedio que acudir al diablo. Para encontrar a su hija, Rose accedió a ir al territorio del rey demonio. Sabine quería aconsejarle a Rose que cambiara de opinión, pero Rose dijo, por mi hija, puedo irme al infierno. Sabine continuó diciendo una frase extremadamente clásica, la madre es Dios a los ojos de sus hijos. Fueron llevados a un hospital. Bella le dijo a Rose que el rey demonio estaba en lo más profundo del hospital, habitación B, 111. Mientras se preparaba para entrar al ascensor, Bella vio accidentalmente una foto de Mason, su hija, que se parecía exactamente a la psíquica Z. Después de eso, el subordinado ordenó arrestarlos a los dos. Bajo la protección de Sabine, Rose entró fácilmente en el ascensor. El ascensor se deslizó rápidamente hacia abajo y Sabine también fue atrapada por los subordinados de Bella y golpeada dolorosamente. Después de llegar al lugar más profundo, Rose siguió el mapa hasta la habitación B, 111, pero en el pasillo se encontró con un grupo de monstruos sin cabeza vestidos como enfermeras. No se movieron en absoluto. Cuando Rose usó una linterna para iluminarlos, inmediatamente comenzaron a cobrar vida y a bailar uno tras otro. Rose apagó la linterna, el monstruo de repente dejó de moverse. Rose reunió todo su coraje y caminó con valentía junto a los monstruos, luego usó su linterna para atraerlos,
corriendo con éxito hacia una habitación. En el interior hay una zona de luz cegadora. Rose se cubrió los ojos con ambas manos y una voz le dijo a Rose toda la verdad. Hace 30 años, una niña llamada Azeta creció en una familia monoparental. Como no tenía padre, sus compañeros de clase se reían de él como medium. Azeta tuvo que correr al baño. En el baño, la niña conoció a un conserje pervertido. La madre de Azeta, Dahlia, la encontró en el baño, pero la tragedia de Azeta no había terminado. En aquella época, una madre soltera era considerada un delito, por lo que sus hijos también eran considerados crueles. El líder religioso de Bella la engañó haciéndole decir que podía limpiar el cuerpo y el alma de Azeta. Dahlia creyó que era verdad y al mismo tiempo le entregó a Azeta a Bella. Condujeron a Azeta a la habitación 111 del hotel y la colgaron sobre el fuego ardiente. En ese momento, sucedió algo accidental. Las esposas se rompieron repentinamente, el alambre de hierro golpeó el horno y de repente se produjo un gran incendio. Todos huyeron uno por uno, a nadie le importaba la vida o la muerte de Azeta. Solo un policía que resultó herido y quemado salvó a Azeta. Este policía fue el jefe de policía que lo condujo a la cordillera desierta y también fue el único superviviente del incendio. Azeta sufrió ampollas en todo el cuerpo y fue trasladada a una habitación debajo del hospital para recibir tratamiento. Se sentía sola, desesperada y asustada. Estos sentimientos gradualmente se convirtieron en odio. Comenzó a odiar a todos en este mundo, incluida la enfermera que la miraba con curiosidad. El odio aumentaba día a día, nacía una nueva Azeta, para poder distinguir claramente detrás. Luego, Azeta usó su magia para convertir este lugar desierto en un mundo solitario, trayendo a todos aquellos que no habían muerto quemados al mundo que ella creó. En este mundo, los humanos no pueden seguir viviendo, solo Azeta puede seguir creciendo. Por lo tanto, la apariencia de Bella y de todos los demás no ha cambiado en absoluto. Aquí también comienza el camino de venganza de Azeta. Después de abrir los ojos, Rose descubrió que se trataba de una habitación de hospital. Una enfermera vestida de rojo estaba de espaldas a la cama del hospital. En la cama del hospital está Azeta ya adulta. Y la oscura Azeta también apareció en la habitación. Rose quería preguntar sobre el paradero de su hija, pero Azeta le habló sombríamente. Mason es en realidad la última bondad que convirtió en una vida final a través de la oscuridad que Azeta trajo al orfanato. Luego, Azeta les pidió ayuda sombríamente. Aunque este mundo fue creado por ella, en esa iglesia había luz divina. Ella no puede entrar, solo Rose puede entrar. Al mismo tiempo, le dijo a Rose Mason que Bella la había capturado si no iba a rescatarla, moriría quemada como Azeta ese año. Rose escuchó sin dudar, luego Azeta abrazó a Rose con fuerza y la penetró. La escena fue trasladada a la enfermera de camisa roja. Ese año, por mirar a Azeta, fue castigado y sus ojos resultaron dañados. Al mismo tiempo, siempre estuvo allí para servir a Azeta. En la iglesia, estos creyentes locos ataron a Mason a la escalera. Quizás pretendía ser como Azeta ese año, usando un gran fuego para quemarla. Luego, con la intención de continuar con Mason, Rose apareció a tiempo, vio a Mason quemarse hasta quedar negro, gritó para decir la verdad y les dijo que todo esto era mentira de Bella. Pero nadie le creyó e incluso intentó golpearla. Rose sigue hablando de los crímenes de Bella. Al ver que el creyente estaba un poco conmocionado, Bella se enojó mucho. Ella sacó una daga y apuñaló a Rose directamente en el cuerpo. Rose se derrumbó, su sangre se filtró al suelo y la oscuridad cayó lentamente. La herida en el cuerpo de Rose comenzó a sangrar profusamente. El altar empezó a aparecer transformado, convirtiéndose en un mundo abandonado de hierro y acero. Azeta, que yacía en la cama del hospital, apareció lentamente desde el suelo. La herida de Rose también sanó gradualmente. Se puso de pie, detrás de innumerables hierros y acero. Azeta se elevaba en el aire. Bella tiene miedo, pero la verdadera venganza apenas comienza. Bella fue arrastrada por el aire por barras de acero. Los creyentes no pudieron escapar y fueron asesinados uno por uno por las barras de hierro. Se puede decir que esta escena es la escena más completa de la película. Bella vio que no podía escapar de la muerte y fue atormentada y lloró de agonía. Era realmente un sentimiento triste. Pero la escena es demasiado sangrienta, por lo que no es para que la veas. Si quieres verla, mira la película completa. Dark Azeta con un gran odio bailaba felizmente bajo la lluvia de sangre. Durante el caos, Rose salvó a Mason y luego selló sus ojos. Mientras esperaba que terminara la carnicería, Mason abrió los ojos en secreto, vio a la oscura Azeta a través de su mano y luego se desmayó. Después de despertar, la sombra oscura había desaparecido y no había sangre en la iglesia. A excepción de la madre de Azeta, Dahlia, todos se habían ido, aparentemente muertos. En cuanto a por qué Azeta no mató a Dahlia, después de todo ella era su madre. Rose llevó a Mason de regreso al auto, que no arrancaba. Después de que Mason se chupó un dedo y comenzó a hacerlo sin problemas,
Rose miró el coche de policía al costado de la carretera y condujo hacia el acantilado. El camino al lado del acantilado apareció gradualmente, pero el mundo exterior todavía estaba muy oscuro. Cuando llegó a casa, nada había cambiado. En ese momento, Jack estaba en la casa y sintió la presencia de su esposa. Buscó por todas partes, pero no encontró nada. Senza Rose estaba encerrada en este mundo, incapaz de regresar para siempre. Pero en ese momento, Mason tenía una expresión muy inusual. La película termina aquí. Creo que muchos de los que habéis visto esto estáis completamente confundidos, ¿verdad? No tengas prisa, después de escuchar el análisis sentirás que has entendido algo. El origen de la historia es así. Hace muchos años, en una cadena montañosa desierta, había un grupo de culto a la sangre liderado por Bella. Adoran al ángel caído Samael. Una seguidora dio a luz a un niño que poseía el poder divino de Samael, que también era Azeta. Beolam quiere obtener el poder divino de Azeta. Después de que Azeta se negó, Beolam inmediatamente lo calumnió como hijo del diablo, incitando a sus seguidores a quemarlo hasta la muerte. Después de resultar herida en el gran incendio, Bella todavía estaba inquieta y la transfirió al hospital subterráneo, queriendo torturar a Azeta para hacerla obedecer. Pero inesperadamente, el poder divino en su cuerpo despertó, usó el poder divino para crear el mundo oscuro, luego usó la bondad para crear a Mason y la llevó al orfanato afuera. Cuando Mason tenía 7 años, una oscura Azeta convocó a Mason a las montañas desiertas. La película también comienza desde ahí. Para entender esta película, primero debes entender a las 3 personas y los 3 mundos de la película. Las 3 son las hijas de Rose, Mason, la oscura Azeta y la verdadera Azeta. Los 3 mundos son el mundo real, el mundo superficial y el mundo interior. El mundo real es el mundo donde creció Mason, el mundo de la superficie es el mundo donde Rose tuvo un accidente y luego encontró un lugar con una densa niebla. El mundo interior es después de que la oscuridad invade, los monstruos hacen estragos. Estos 3 mundos están estrechamente relacionados entre sí, solo Azeta puede controlar su entrada y salida. Después de ver esta película, creo que los monstruos son las cosas que causan la impresión más profunda en la gente. De hecho, todos estos monstruos fueron creados por Azeta. Cada monstruo tiene su propio trasfondo. El primer monstruo quemado es el compañero de clase que una vez intimidó a Azeta. Después de ser quemado, se convirtió en un monstruo. La segunda especie cubierta de huesos representa a Azeta, cuyo cuerpo está atado y no puede moverse. El tercer monstruo es ese conserje pervertido. Después de ser asesinado por Azeta, lo encerró en el baño. La cuarta especie son insectos con forma de rostro humano. Después de que estos insectos rodearon a 3 personas misteriosas, fue Azeta quien fue quemada de dolor por el fuego. La quinta especie es el último monstruo jefe de 3 cabezas. Las 3 cabezas representan sostenibilidad y fuerza. Azeta cree que ser intimidada por amigos y quemada por el fuego se debe a que es demasiado débil, pero el monstruo de 3 cabezas tiene una apariencia grande y fuerte, lo que le da a Azeta una sensación de seguridad. El sexto monstruo es el grupo de enfermeras sin cabeza que bailan ballet. Ese año, la enfermera miró a Azeta por curiosidad, por lo que Azeta convirtió a las enfermeras que murieron en el hospital en monstruos, robándoles toda su conciencia, solo sus sentimientos. Conviene hablar de una parte. Las personas que interpretan a estas enfermeras son auténticas bailarinas. Los pájaros de la película sirven de base para la aparición del mundo interior. A veces los animales son más sensibles a los cambios ambientales que los humanos. Cuando los pájaros volaron inusualmente, las sirenas de la iglesia comenzaron a sonar nuevamente, recordando a todos que corrieran hacia la iglesia para esconderse. Por tanto, antes de que aparezca el mundo interior, se oirá una sirena. Esta película de Silent Hill quiere reflejar el tema principal del matriarcado. La película menciona a la madre muchas veces cuando Rose enfrenta el peligro y busca constantemente a su hija. Mientras la quemaban, Sabine siguió llamando a su madre. Después de que Azeta mató a todos, la única persona que no fue asesinada fue su madre. No explicaré esto mucho más. Después de que Rose salió de la cordillera desierta, todavía no regresó al mundo real, supongo que es así. Después de que Mason se desmayó, la oscura Azeta probablemente la poseyó. Desde el momento en que se chupó un dedo, el auto pudo arrancar inmediatamente, y su expresión al final de la película dio algunas pistas. Porque quiere ganarse el amor de Rose ella sola y no quiere que regrese al mundo real. Al principio, el mundo de la superficie solo existía en las montañas desiertas, pero luego el alcance se expandió hacia afuera. Supongo que después de que Dak, Azeta y Mason se reunieran, el aumento del poder divino podría hacer que un alcance mayor se fusionara con el mundo que ella creó. Lo anterior son también mis especulaciones y entendimientos personales. Gracias por mirar, suscríbete al canal y apóyanos para seguir lanzando nuevas películas. Gracias.